Desde el principio, Jesús fue muy claro con sus discípulos. Les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y también les advirtió algo que marcaría sus vidas para siempre: seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Pero más allá de las palabras, los apóstoles vivieron esa realidad en carne propia. Sus muertes, documentadas cuidadosamente por la historia de la iglesia primitiva, no son simples relatos de tragedia, son testimonios poderosos de fe, de amor y de una esperanza inquebrantable. Estamos hablando de hombres que creyeron hasta el final que Jesús realmente había resucitado de entre los muertos y que valía la pena entregar la vida por proclamar esa verdad. Hoy vamos a recorrer juntos cómo murieron los apóstoles, el contexto histórico que rodeó cada uno de sus martirios, la base bíblica que ya había anticipado sus sufrimientos y sobre todo el profundo mensaje espiritual que sus vidas y sus muertes siguen transmitiéndonos hoy. Tras la resurrección de Jesús, los apóstoles comenzaron una expansión del evangelio que parecía imparable. Pero su mensaje, que hablaba de un solo rey y salvador, chocó de frente con las estructuras de poder de su tiempo. Primero, con el imponente Imperio Romano, que veía con hostilidad cualquier movimiento que cuestionara el culto obligatorio al emperador. Segundo, con el liderazgo religioso judío, que los consideraba una secta peligrosa y una amenaza para su autoridad. Y tercero, con las diversas culturas paganas que sentían que el cristianismo venía a derribar sus tradiciones, sus dioses y sus estructuras sociales. Jesús ya se lo había advertido con una claridad asombrosa: os entregarán a los tribunales y seréis llevados ante gobernadores y reyes por causa de mí. Y exactamente así ocurrió. Cada apóstol tomó una ruta diferente, llevando el mensaje a distintas regiones del mundo antiguo, desde Roma hasta la India, desde Etiopía hasta Grecia, y en cada uno de esos lugares encontraron oposición, persecución y finalmente la muerte. Sin embargo, a pesar del dolor y la tortura, ninguno de ellos renegó de su fe. Su convicción era más fuerte que su instinto de supervivencia. Vamos a ver ahora, uno por uno, cómo fue el final de estos hombres que cambiaron el mundo. Empecemos con Pedro, el pescador impulsivo que se convirtió en la roca de la iglesia, según los padres de la iglesia como Tertuliano y Eusebio. Pedro fue crucificado en Roma durante la brutal persecución del emperador Nerón, alrededor del año 64 después de Cristo. Pero su muerte tuvo un detalle que revela la profundidad de su transformación. Él mismo pidió ser crucificado cabeza abajo, porque decía con humildad que no era digno de morir de la misma forma que su Señor. Jesús ya le había profetizado una muerte violenta cuando le dijo: a otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. El amor de Pedro por Cristo venció incluso el miedo a la muerte más dolorosa. Luego tenemos a Pablo. Aunque no fue uno de los 12 originales, se convirtió en el apóstol de los gentiles. Su final también fue en Roma, bajo el mismo emperador Nerón, pero, a diferencia de Pedro, Pablo fue decapitado con una espada. La razón era simple: como ciudadano romano, la ley le prohibía ser crucificado, un castigo reservado para los extranjeros y esclavos. Poco antes de su muerte, escribió en su última carta a Timoteo: yo ya estoy para ser sacrificado. Pablo vivió y murió declarando una de las frases más poderosas de toda la Biblia: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Continuamos con Andrés, el hermano de Pedro. La tradición cuenta que fue crucificado en Grecia, en una cruz con forma de X, que hoy conocemos como la cruz de San Andrés. Para prolongar su sufrimiento, no fue clavado, sino atado a la cruz. Se dice que durante 2 días de agonía insoportable, no dejó de predicar el evangelio a todos los que pasaban por allí, hasta su último aliento. Ahora hablemos de Santiago, el hijo de Zabidio y hermano de Juan en su muerte. Es una de las pocas que se registra directamente en la Biblia, en el libro de los Hechos. Fue ejecutado a espada por orden del rey Herodes Agripa y en Jerusalén. Santiago tuvo el sombrío honor de ser el primer apóstol en morir como mártir, marcando el inicio oficial de la persecución violenta contra la iglesia primitiva. Y aquí llegamos a una excepción: Juan, el discípulo amado. Es el único de los apóstoles que murió de vejez. Pero no pensemos que su vida fue fácil. La historia, a través de Tertuliano, nos cuenta que antes de ser exiliado a la isla de Patmos, donde escribió el Apocalipsis, intentaron matarlo hirviéndolo en un caldero de aceite, pero sobrevivió milagrosamente. Aunque no murió como mártir, Juan cargó una cruz de sufrimiento, persecución y soledad por su fe. ¿Recuerdan a Tomás, el que dudó de la resurrección hasta no ver y tocar las heridas de Jesús? Su viaje lo llevó hasta la India. Allí, según la tradición, fue traspasado con lanzas y apuñalado por sacerdotes locales, molestos por la cantidad de gente que se convertía al cristianismo a través de su predicación. Aquel que una vez dudó,
Murió con una convicción tan absoluta que estuvo dispuesto a entregar su vida por ella. Felipe, otro de los 12, encontró su fin en Frigia, en la actual Turquía. La tradición dice que fue crucificado o colgado por predicar en contra de la adoración de ídolos. Felipe no tuvo miedo de desafiar los sistemas religiosos y las falsas creencias de su tiempo, aún sabiendo que le costaría la vida. La muerte de Bartolomé, también conocido como Natanael, es considerada una de las más atroces. Predicó en Armenia con tanto éxito que convirtió a multitudes, incluyendo a miembros de la familia real. Esto enfureció al rey local, quien ordenó que fuera desollado vivo y luego decapitado. Su terrible martirio se convirtió en un símbolo de entrega absoluta a Cristo. Mateo, el cobrador de impuestos que dejó todo para seguir a Jesús, llevó el evangelio a Etiopía. Allí, mientras predicaba, fue apedreado y decapitado. Aquel hombre que una vez sirvió al dinero y al poder romano, entregó su vida al final sirviendo únicamente a su Rey Celestial. Luego está Santiago, el menor, conocido como Eón, hermano del Señor y líder de la iglesia en Jerusalén. Su integridad y su liderazgo lo pusieron en conflicto directo con las autoridades religiosas judías. Según el historiador Hegesipo, lo arrojaron desde la parte más alta del templo. Como milagrosamente sobrevivió a la caída, una multitud lo apedreó y golpeó hasta matarlo. Judas Tadeo, no el Iscariote, llevó su misión hasta Persia. Allí, por predicar el evangelio, fue acribillado a flechazos. Murió proclamando un mensaje de esperanza en una tierra que en ese momento estaba sumida en la oscuridad espiritual. Su compañero de viaje, Simón el Celote, también encontró la muerte en Persia. Antes de conocer a Jesús, Simón era un revolucionario que buscaba la liberación de Israel por la fuerza de las armas. Sin embargo, murió crucificado por anunciar al príncipe de paz. Su vida es un testimonio de cómo Cristo transforma los corazones más radicales. Finalmente, tenemos a Matías. Él fue el apóstol elegido para sustituir a Judas Iscariote. Aunque llegó más tarde al grupo de los 12, su compromiso no fue menor. La tradición cuenta que fue lapidado y luego decapitado en Jerusalén, compartiendo el mismo destino de martirio que sus hermanos. Al mirar todas estas historias, vemos el cumplimiento exacto de lo que Jesús les había dicho. Les prometió: en el mundo tendréis aflicción. Les advirtió: así a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán. Y les anunció con una precisión escalofriante: os matarán y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Pero la vida y la muerte de los apóstoles no fueron un fracaso, todo lo contrario. Se convirtieron en el mayor testimonio de que lo que decían era verdad. Habían visto a Jesús resucitado. Nadie, absolutamente nadie, sufre torturas y entrega su vida voluntariamente por algo que sabe que es una mentira. Cada uno de ellos murió con la convicción inamovible de que la vida, la muerte y la resurrección de Jesús eran la verdad más importante de la historia y que valía la pena darlo todo por ella. La muerte de los apóstoles no fue el final, fue, en realidad, el principio. Como dijo el escritor tertuliano An, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Con sus vidas, ellos demostraron que el amor a Cristo es más fuerte que el miedo a la muerte, que la esperanza en la resurrección es infinitamente más poderosa que la espada, la cruz o el fuego, y que la fe auténtica no busca la comodidad, sino que encuentra su máxima expresión en la entrega total. Hoy, 2000 años después, sus vidas nos siguen hablando. Nos recuerdan que seguir a Jesús sí tiene un costo, pero también tiene una recompensa que es eterna. Y nos aseguran que el mismo Cristo que sostuvo a Pedro, a Pablo y a cada uno de los apóstoles en su hora más oscura, es el mismo que también nos sostiene a nosotros hoy en nuestras propias batallas. Gracias por acompañarme en este recorrido. Si este mensaje te ha inspirado, compártelo y suscríbete para más contenido como este.